ampliar y analizar esta información y por eso vamos a hacer un contacto hasta República Dominicana con Hatzel Román. Él es coordinador general de la Red Latinoamericana de la Democracia. Muy buenos días, Hatzel. Muy buenos días, y efectivamente se trata de un momento bastante convulso para no solamente el Medio Oriente, sino para el resto del mundo, porque lo que sucede allá puede trasladarse a tener impacto en muchos de nuestros países, tomando en cuenta la relación con Estados Unidos, el comercio, el petróleo, entre muchas otras cosas. Pero quizá la primera pregunta es, ¿qué implican estos misiles que fueron lanzados hacia bases de la coalición? Porque si bien son bases con presencia norteamericana, son bases que tienen incluso mayor participación iraquí que Estados Unidos, al punto de que el Pentágono ha hablado de que las víctimas que pudiera haber, porque todavía no se ha confirmado 100%, son ciudadanos iraquíes y no estadounidenses. Entonces eso cambiaría drásticamente lo que pudiera ser una respuesta. El tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anoche, cuando estaba sucediendo todo esto, fue hablando de que todo estaba bien, y era en ese sentido por el hecho de que no habría aparentemente víctimas americanas. Y hay que ponerse también en el contexto de lo que sucede frecuentemente en el Medio Oriente, y es que los lanzamientos de misiles son algo común, incluso. Es lo que vemos, por ejemplo, con relación a la rivalidad entre Irán e Israel. Frecuentemente Irán, desde sus territorios que domina en el área del Líbano, suele mandar cohetes hacia Israel, y luego este responde de manera dura. Esto es lo que pudiera estar pasando, porque también hay que ver que Irán no podía darse el lujo de no responder, aún fuese mínimamente, para lo que es su población interna, por el hecho de que es un país que vive en una crisis económica hace tiempo, es decir, 40% de inflación, más de 20% de empleo, de desempleo, 300% de devaluación. Entonces, cuando ve a uno de sus principales rivales retóricos, como los Estados Unidos, eliminando, dando de baja al segundo hombre más importante en la política iraní, como lo era Soleimani, entonces tenía que enviar ese mensaje de supuesta dureza, pero inmediatamente después lo que hacen buena parte de sus voceros es querer bajar el tono. Y aunque se reportaba que lo que decían era que estaban listos para seguir atacando, lo primero que dicen es que si Estados Unidos no respondía, ellos ya no tenían razón para seguir atacando. Y el canciller Zarif de Irán lo que dijo fue que se trataba de una respuesta proporcional a lo que había hecho Estados Unidos, pero que no quieren ir a la guerra, que no quieren seguir escalando el conflicto, y eso también fue acorde con lo que el embajador de Irán ante las Naciones Unidas le escribió al secretario general Guterres, cuando dice que su país definitivamente no quiere ir a la guerra, porque ellos reconocen. Incluso cuando se da a conocer la muerte de Soleimani, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice: lo que hemos hecho es para parar una guerra, no para iniciarla. Algunos expertos dicen esto no ha sido así. En nuestro caso, en Latinoamérica, ¿qué se podría esperar más allá del incremento, por ejemplo, de los precios del petróleo? En el caso de El Salvador, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Muchos salvadoreños viven también en Estados Unidos, y para la región las consecuencias prácticas, ¿cuáles podrían ser? Sí, bueno, hay que marcar la diferencia, como bien mencionan, entre lo que es Suramérica, Centroamérica y el Caribe. ¿Qué sucede? Suramérica es exportador de energía y de alimentos, es decir, suele beneficiarse de aumentos en lo que es el petróleo, en lo que son las materias primas, porque los produce y los exporta. Pero resulta que Centroamérica es importador de energía y de alimentos. Países como El Salvador no lo producen el petróleo, entonces son golpeados en ese sentido, pero también algo mucho más directo. Y sucede que El Salvador es uno de los países en Hispanoamérica que más depende de las remesas con relación a su Producto Interno Bruto. El Salvador depende en un 19% de su PIB de lo que son las remesas, y eso casi exclusivamente, no totalmente, pero casi exclusivamente de Estados Unidos. Y eso se veía, por ejemplo, cuando uno toma en consideración lo que fue la crisis del 2009 hasta extendido el 2011, y veía que la economía de países como El Salvador fueron desacelerándose de manera muy visible, y esto era por el hecho de que al aumentar el desempleo en Estados Unidos, al aumentar
lo que era la inflación en Estados Unidos, ya muchas personas no podían enviar esos fondos a familiares en países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, como la propia República Dominicana, como Colombia, entre muchos otros. Entonces eso es algo que pudiera pasar, pero no podemos vaticinarlo de manera tan clara porque todavía no se sabe qué es exactamente lo que va a suceder. Lo que sí ha pasado es que ha aumentado el petróleo, que es algo natural, pero ya hay de un conflicto que golpea la economía norteamericana. Eso es algo que tenemos que seguir viendo lo que sucede para poder verdaderamente apreciarlo o no. Pero como dato, en el 2018 la economía de Estados Unidos creció cerca de un 4%, que en un país de esa magnitud eso es enorme. Como también entonces en el año 2019 vemos un crecimiento de alrededor de un 3%, que sigue siendo bastante considerable en un país que tiene ahora mismo lo que llaman pleno empleo, es decir, desempleo por debajo del 4%, y que está en una situación económica como pocas otras veces ha visto a lo largo de su historia. Así que cualquier desaceleración innegablemente golpea a países en Centroamérica y el Caribe, que son los más dependientes de una bonanza en Estados Unidos de distintas maneras. Mencionaba el caso de las remesas, pero también está el caso de los fondos de ayuda, también está el caso en general de lo que es el intercambio comercial. Así que hay que tomar atención a todo esto, pero tampoco podemos ser completamente fatalistas y vaticinar que ya lo que ha sucedido significa un colapso de todo eso. Claro, hay que estar pendientes de lo que sucede, ¿verdad, Hatzel? Así que muchas gracias por este enlace, por el análisis que has hecho al respecto de la situación. Muchísimas gracias a ustedes.